Canal Patrio, voz e imagen, de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de su programa Temas, Lemas y Dilemas, que se transmite por Canal Patrio, un espacio de la sociedad civil que permite estos espacios precisamente de comunicación, lemas y... Pero Jorge Luis Pérez, Oscar Les con la sección editorial. Trataremos los temas diversos, pero sobre todo que consideramos muy importantes. Adelante, mi buen David. Gracias. Por motivos de tiempo, voy a hacer una síntesis de la editorial para evitar que consuma muy tiempo y dar oportunidad a la discusión de los demás temas. El editorial va a girar en torno al asunto de los 90 años del comandante Fidel Castro Cruz y la actualidad, la vigencia que tiene, a pesar de la propaganda oficialista, el socialismo a nivel planetario. Entonces, leeré algunas partes sustanciales para dar lugar a los demás bloques. Los 90 años de Fidel Castro, además de ser una buena noticia, nos da la oportunidad de reflexionar sobre la vigencia del socialismo a nivel planetario. Como podremos recordar, con la desintegración de la Unión Soviética en 1991, se dijo por parte de la propaganda norteamericana que el sistema socialista había fracasado y que la única alternativa para la humanidad, según esta visión, era el régimen capitalista, en su modelo neoliberal. Con el llamado Consenso de Washington, el imperialismo encabezado por los Estados Unidos ampliaron su área de influencia y dictaron medidas económicas y políticas que debían ser acatadas, y son acatadas hasta la fecha, por los distintos gobiernos, particularmente latinoamericanos y destacadamente el gobierno mexicano, que se resumen en 10 puntos, de los cuales no los leeré, solamente destacaremos los más importantes. En primer lugar, en ese Consenso de Washington se planteaba el libre comercio entre naciones, se planteaba también, y hasta la fecha, la privatización de empresas públicas, con un recetario neoliberal establecido por el británico John Williamson, quien plantea esta serie de medidas, diciendo que en Latinoamérica había un excesivo crecimiento del Estado y un peso excesivo de las numerosas e ineficientes empresas públicas. Consideraba que había un populismo económico, decía el creador del Consenso de Washington, consistente en la incapacidad de los gobiernos para controlar el déficit público, así como las demandas de aumentos salariales del sector público y del sector privado. ¿Cuáles han sido los impactos de estas medidas implementadas a raíz de la llamada caída del socialismo? Bueno, el gobierno mexicano ha sido uno de los gobiernos que con mayor celeridad han seguido al pie de la letra estas medidas dictadas desde Washington, y de ahí las llamadas reformas neoliberales. Es decir, no tiene nada de novedosas lo que hoy el gobierno de Enrique Peña Nieto plantea como si fuera una gran política económica, no son más que medidas que se han dictado desde allá. Simplemente destacaremos en esta editorial dos aspectos. Uno, dato oficial: de las 1.155 empresas públicas que existían hasta 1982, el Estado mexicano ha vendido más de 1,000. De acuerdo a sus propios datos, lo que ingresó a las arcas de la nación por la venta de esas casi 1,000 empresas públicas fueron 33,000 millones de dólares, y posteriormente, debido a la quiebra de muchas de esas empresas, como la banca, las líneas aéreas, las carreteras, los ingenios azucareros, la nación tuvo que rescatar dichas empresas, y lo que tuvo que gastar nuestra nación mexicana para el rescate de dichas empresas quebradas por los grandes empresarios fueron, datos oficiales, más de 109,000 millones de dólares. Es decir, se gastaron más de 3 veces por la nación de lo que ingresó por la venta de empresas públicas. Y en lo que se refiere a salarios, esta receta del Consenso de Washington nos ha ubicado hasta la fecha, datos del 2016, a México como el país último de América Latina, por debajo de Haití y Guatemala, en términos de ingresos salariales. Esos son los resultados de este modelo. Entonces, la conclusión es: ¿ha fracasado el socialismo o ha fracasado el gobierno mexicano aplicando a rajatabla las políticas neoliberales? Nos parece que la conclusión es clara.
No hay fracaso del socialismo, por el contrario, es una alternativa, es una propuesta que tiene mucha vigencia y se puede decir que la única salida a recesión, a esta hambruna por la que está pasando en México debido a las políticas capitalistas neoliberales, es que en este país se retome las riendas de la política de la propuesta socialista. Esa es la editorial del día de hoy. Bien, pues tenemos esa reflexión que les ofrecemos y vamos a un video que tenemos preparado precisamente para que veamos qué es lo que en estos momentos es un poco Cuba, ¿no? ¿Qué es lo que ha dejado la Revolución Cubana en ese país? Sabemos que ampliamente su sistema médico es modelo en el mundo y hice ese alto porque la educación definitivamente se engarza con los dos mayores éxitos de la revolución, junto con el deporte. Pero, por ejemplo, hace unos días en México, el señor que pusieron al frente del Seguro Social, que como abogado es buen médico y como médico frente al Seguro Social es pésimo abogado. Es decir, de nada le ha servido lo que ha estudiado el tipo Mikel Arreola, y ya declara a la diabetes como un problema incontrolable. Más que incontrolable, de salud pública. Y entonces, al ser declarado ya como un problema de salud pública, saltan dos cosas que él mismo dice, pero las quiere dejar pasar como si, ay, se me olvidó cerrar el agua. No le cierras a la llave el agua, por favor. No, es algo así tan sencillo. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de la implementación de las políticas económicas neoliberales, sufrió un recorte enorme en su presupuesto y en sus programas y en todo el mecanismo en cómo venía operando el Seguro Social. Y esto evidentemente también se cruza con la incapacidad del diseño de la atención médica de los ciudadanos, diseño y modelo que los cubanos se tenían muy claros desde la revolución. De tal manera que hoy enfrentamos a más de un tercio de la población que tenemos diabetes y que en algunos casos, no es el de todos, no fueron detectados a tiempo en sus clínicas. Es decir, el Seguro Social, si hubiera aplicado un modelo similar al de Cuba, se hubiese dado cuenta desde antes de que fueran diabéticos y les hubiera exigido, sugerido o tomar medidas para que esto no llegara a lo que es hoy un problema de salud pública. En donde, estos tipos son muy alarmistas, ¿no? Alarmistas con la verdad. El Seguro Social plantea dos escenarios. Una, plantea que no va a poder seguir dando en las mismas condiciones la atención médica a los diabéticos, dado a que un porcentaje muy alto de estos ya requiere de ser dializado. Y esa diálisis, que es pasar por una máquina la sangre, purificarla, puesto que los riñones están en insuficiencia, le cuesta por paciente al Instituto Mexicano del Seguro Social 220,000 pesos al año. 220,000 pesos, y estamos hablando de que más de 17 millones de mexicanos tienen diabetes y que de eso un porcentaje muy alto, no lo recuerdo en este momento para no fingir o no mentir, tiene que ser pasado por ese tratamiento. Pero aquí vienen las claves. Hoy se queja amargamente este director del IMSS de esto, que es primero un problema de salud pública. Después dice que hay un insuficiente de recursos. Y luego reconoce así someramente que el Seguro Social pues no actúa a tiempo. No pudieron detectar a los enfermos y hoy tenemos esa bronca que en el caso de la diálisis, por ejemplo, dice, nos cuesta 220,000 pesos por paciente. La insulina la compramos muy barata, dice. Por eso es que la damos por toneladas. No dice eso, pero está claro. Pero aquí hay otro filón. ¿Sabían ustedes que el Seguro Social, salvo en raras excepciones, ya no hace el tratamiento de diálisis? No, no solamente subrogado. Está subrogado. Es decir, lo entregó a la iniciativa privada como un negocio que cuando empezaron a aplicar el modelito económico decían, bueno, los beneficios de este modelo en donde modificamos las leyes es que hoy el Seguro Social va a ahorrar. ¿Y cuál ahorro, no? Perdón, es lo mismo que quería yo agregar algo, es la cuestión del sistema de vacunación, que había los programas de vacunación nacional
y que hoy igualmente ha terminado en toda la que es la cuestión de carácter público, las vacunas, Oscar. Había que revisar también que este sistema nacional que había de vacunas... Ese sigue. Te puedo decir que había que te puedo revisar decir que ya porque- se revisó y en salubridad Ajá. y en lo que pasa es que se desconcentra, pero la campaña nacional de vacunación para la Sarampión, sarampión, viruela. todas las enfermedades, Pero sobre todo yo lo quiero señalar en la cuestión de los niños, ¿no? De los todo está bebés, cubierto. Sigue que cubierto. es en donde yo he notado que hay mucha ya privatización, si están vendiendo las vacunas. Bien, ese es un Varias problema de instituciones corrupción, ¿eh? Por eso había que Claro. revisarlo, porque si sigue existiendo el Sistema Nacional de Salud, las vacunas se deberían de seguir aplicando en el sector salud y debiera haber una implementación de publicidad para que la gente tomara nota, lo que ya no está existiendo, Oscar. So, yo alerto esto, ¿no? Y además... Fíjate, quiero perdón hacer una- Jorge, eso que dices se dio mucho cuando Se ha convertido en el negocio, problema de ¿no? la influenza, que las vacunas, cuando hubo un brote muy La fuerte, crisis. en el 2000, me parece que 2008, que había insuficiencia de vacunas, es lo que dices, es decir, la gente tenía que ir a particulares porque el sistema público de salud no era suficiente por esa situación de que había ahí problemas de corrupción. Tienes mucha razón, es decir, efectivamente ahí está digamos, la obligatoriedad, pero no se aplica. Es porque hay muchos intereses con los laboratorios, ¿no? Pero ahí sí No es lo que dices, Steve. habría que diferenciar dos cosas en donde también hay una política de afectación. Digamos que ese rubro de las, no sé, son 7 u 8 vacunas básicas en el sistema de vacunación, lo sigue llevando adelante la Secretaría de Salud. Lo sigue llevando adelante la Secretaría de Salud a través, ahora con el modelo que tiene desconcentrado, que a nivel nacional la Secretaría coordina. Claro. Pero cada uno de los estados, como ya tiene su propia Secretaría de Salud, lleva adelante las semanas de vacunación y se siguen llevando adelante las semanas de vacunación tanto en escuelas como en plazas públicas. Pero claro, esto ha servido, y ahí es en donde viene el caso que comenta Jorge Luis, que ha servido para que se den actos de corrupción. ¿Por qué? Bueno, imaginemos nada más en Tabasco, pongamos el caso más ejemplífico. El señor Granier está en la cárcel producto de que tuvo malos Sí, manejos con el sector salud. Compraba medicamentos a sobreprecio y ahí es en donde se da un fenómeno. Quienes aplican las vacunas son trabajadores del sector salud correspondiente al estado correspondiente. En el estado de Tabasco son gentes de la Secretaría de Salud del estado de Tabasco, en Puebla el de Puebla, en el estado de México el estado de México. Pero resulta ser, y ahí es en donde viene precisamente, se hace confusa la discusión cuando tocamos otro de los temas que es el sindicalismo, ahí es en donde empiezan los problemas. En cada una de estas entidades existe una organización sindical. Por ejemplo, en la del Estado de México, quienes aplican las vacunas son todos empleados sindicalizados del sector salud. Sí. Y eso lo controla el sindicato. Y el modelo de negociación, particularmente en el Estado de México, es que el sindicato es libre de hacer y deshacer. Y entonces las trabajadoras que están dedicadas a esto, se dedican también a vender la vacuna, Jorge Luis. ¿Es a lo que te refieres? Sí. Entonces, Sí, eso que es se lo que están tú has vendiendo. visto. Sí, Bien. sí. Incluso Pero queriendo entrar al internet para- esa venta es irregular. Es decir, Es se corrupción, comete es un acto un de delito. corrupción. Se Ok. comete un delito porque se están robando la vacuna que compra el sector salud. Ok. Es decir, que compra el gobierno con nuestro dinero, Ok. con el dinero de todos. No es el dinero solo del Estado de México, sino las compras se hacen concentradas a nivel nacional, las hace tanto por vía presupuesto agendado Federal. desde Hacienda y más adelante ratificado por la Cámara de Diputados y que se ejerce en cada uno de los estados. Y resulta ser que en el Estado de México, por ejemplo, yo recuerdo que la diputada de Naucalpan, la señora Gualito, de ese triste apellido, fue diputada y es la secretaria, o fue secretaria general, que fue la que implementó e hizo suya la secretaría. Bueno, pues ¿por qué? Pues simple y sencillamente porque las cosas así andan en el Estado de México.
creen que negociar con los sindicatos es darles todo lo que quieran. Y por eso los sindicatos, cuando son expuestos, ese tipo de sindicalismo, es cuando dicen los sindicatos son corruptos todos. No, quienes volvieron o quienes instauraron la corrupción son esos sindicatos que, por cierto, debo decir, ese sindicato está ligado al PRI. Sí, son los corporativos, eso lo tenemos claro. Yo quisiera llamar la atención sobre con esto que está comentando Oscar, porque efectivamente ese es parte sustancial del problema. Y la otra parte es, y lo vamos a ver en unos días, Jorge y Oscar, cuando se empiece el 8 de septiembre, entrega el gobierno federal entrega el proyecto de presupuesto de egresos. Ahí vamos a ver lo que este ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, va a plantear para salud. Es ya anunciado que se va a dar un grave recorte en lo que se refiere a la función de salud. Nos están llamando a corte, entonces... Sí. Yo rápidamente, David, Oscar, sí quería hacer que entonces la diferenciación entre lo que hay, el sistema de salud cubano con el sistema de salud en México, claro, en un grado de un país socialista y en el nuestro un país... De la noche a la mañana. Capitalista o que tiene toda esa tendencia de implementación y de imposición del neoliberalismo, que como decía David, podríamos estar pensando que en el caso del socialismo pues ha sido un éxito, ¿no? Independientemente de ese bloqueo tan demencial que han hecho los norteamericanos con los cubanos, que finalmente ahí está el éxito en ese rubro, ¿no? Claro. Y por otro lado, comentando en el caso nuestro, que con las políticas implementadas, impuestas desde otros países, pues ha habido un deterioro, ¿no? Por no decir que un fracaso total. Pero sí no es lo mismo que tuvimos en el pasado, que las políticas en cuestión de salud en México, socialmente hablando, pues, podría de plantearse que eran adecuadas, pero no suficientemente... Digamos que estaban en una línea en donde se iban revisando en la paulatinamente, medianía, ¿no? Por decirse así. Yo creo que yo sería... se ha recaído, ¿no? Implementado por esta política neoliberal que tanto ha dañado no solamente a México, sino al mundo, ¿no? Me parece, Oscar, que pudiéramos, Jorge, tocar ese tema. Yo lo propongo, el tema del seguro social, sus orígenes, el sector salud, y el sector salud, porque es sustancial a propósito que viene el presupuesto de egresos, y nos vamos a dar cuenta que incluso en sus orígenes el seguro social, Oscar, fue tomado en sus modelos del socialismo. El seguro social en sus orígenes tenía cuestiones copiadas del modelo socialista de seguridad social que se han venido deteriorando por la alta corrupción de los gobiernos federales. Por eso yo sugiero que, como parte de una problemática muy compleja, y pudiéramos tocarlo en uno de nuestros programas. Bien, vamos a ese corte que estamos planteando desde hace un ratito. ¡Muchachos! ¡Llegué yo! ¡El son de Cuba! Oye, que esto está rico de verdad, ¿cómo no? Y todo aquel que me critique, algo superior me ve. Soy distinto a los demás. Yo nací con mi caché, pero por eso voy a cantarle a quien critique mi arte. Es porque soy superior y no. Arriba que me voy en tres. Diga que no tengo plata, que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, tengo mi vida bien asegurada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo café pa' gozar. Vamos, vamos pa' Oriente, vamos pa' Oriente. Ay, yo. Y aunque la gente viva criticando, yo tengo mi vida
asegurada. Yo tengo motor que no sirve para nada. Yo tengo mi vida bien asegurada. Si no arrancan los púas, yo tiro para allá. Yo tengo mi vida bien asegurada. Yo tengo lo que tenía que tener. Yo tengo mi vida bien asegurada. Vamos, pero qué rico te digo otra vez. Yo tengo mi vida bien asegurada. ¡Agua, vamos para allá, que esto está rico. Ahí nada más. Llegó el sol de Cuba, caballero. Aquí no hay invento. ¡Vamos! qué rico va a gozar. Yo quiero que todo el mundo lo baile y que no pueda parar. Yo traigo un coro y no me quiero molestar. Yo traigo un coro que dice: esto está para comer y para llevar. Qué rico, qué bueno, te digo, mamá, para que la gente lo baile ya. Pero que mira qué bueno. Esto está para comer y para llevar. Oye, que esto está para gozarlo, ¿cómo va? Esto está para comer y para llevar. La música cubana de aquí para allá. Esto está para comer y para llevar. La mano para arriba y dando palmas. Esto está para comer y para llevar. Y cuando llego yo, no pasa nada. Esto está rico. ¡Vamos! ¡Adiós! Vamos para el Caribe, nena. No sé qué tiene esa negrita que me vuelve loco. No sé qué tiene esa negrita que me vuelve loco. Yo no sé qué tiene. Y los quiero conocer.
Hasta la victoria siempre. Bien, pues estamos de regreso en el programa del día de hoy que evidentemente la editorial sirve Se abrió debate. para ¿no? abrir el debate en donde, bueno, antes que otra cosa queremos que ustedes admiren en su pantalla En el fondo. el fondo, que es, digamos, parte de la sensación turística que hay en las playas cubanas, En Río. en Río, y lamentablemente en México, bueno, pues la inseguridad también nos ha hecho que muchas de estas cosas no sucedan. Pero bueno, comentario aparte de los bailes y las diversiones de los cuales hemos sido privados. Ya para cerrar este tema del servicio médico, es un tema tan preocupante, tan alarmante, que surge precisamente de algo que se ha cruzado en esta mesa. Jorge Luis decía con toda claridad, en el pasado había una profusa información o promoción para Así las es. campañas de vacunación. De salud en general, Ajá. pero sí la de vacunación. Y principalmente. evidentemente esto ha hecho que los controles administrativos se pongan en manos de gentes como, por ejemplo, algo que vamos a tocar más adelante, este señor Alfredo Castillo, ¿no? O que se pongan cuestiones administrativas muy particulares
como la dirección de un lugar como Comisión Federal de Electricidad en manos de gente que no tiene nada, ningún conocimiento técnico. Ni cambiar un foco sabe el director. Y de esa misma manera, si vamos revisando secretaría por secretaría, área por área, y sobre todo las más importantes que prestan los servicios públicos a la ciudad, a los mexicanos, pues vemos que están en manos de los cuates, Exacto. de los políticos, De eso, y los que además, amigos. por ejemplo, como los tipos estos responden con una prepotencia y una majadería espeluznante. Pero bueno, para cerrar este tema, queda muy en claro que debemos tocarlo con mucha particularidad, pero ahí están ya los grandes efectos de las reformas económicas que se han venido implementando en México a lo largo de más de 32 años. Por orden del consenso de Washington. El consenso de Washington, precisamente, que nosotros ya tocamos en distintos programas de temas, lemas y dilemas, dejan muy en claro que lo que sucedió en realidad, desde el punto de vista teórico, es que en la confrontación de la Guerra Fría entre dos modelos del pensamiento, el capitalismo y el socialismo, derivado de las distintas ideologías que provienen básicamente del marxismo, pues esta Guerra Fría tuvo su triunfo con la caída del muro de Berlín, y a partir de ese momento, pues todos los pueblos empezaron a darle cada quien su interpretación, de tal suerte que en México nuestros políticos, que nunca han sabido realmente de nada de lo que se les encomienda, pues han hecho un desastre del Seguro Social, del ISSSTE, de lo que anteriormente conocíamos como la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, en fin. Entonces, este es un tema que por su importancia y su relevancia lo tocaremos en un programa y haremos un análisis más detallado, con cifras particularmente que dejen muy en claro que lo que estamos diciendo ni pretende ser un desahogo, ni tampoco es un lugar común en donde las acusaciones vayan más en función de ese mismo desahogo. Queda muy claro entonces pues que a la sazón del editorial, el modelo cubano derivado de la revolución socialista encabezada por Fidel Castro, por Ernesto Guevara, con el comandante Cienfuegos, en fin, por todos y cada uno de los revolucionarios que asaltaron el cuartel Moncada y que de ahí tomaron el nombre del 27 de julio, es muy claro que el modelo cubano, el modelo socialista, es un éxito en materia de salud, en materia de educación y en materia deportiva. Entonces, pues pasemos ahora a un triste y deleznable caso. Hablando de deporte. Hablando de deporte, del fracaso de la política deportiva en México, y particularmente no del fracaso del deporte en México coyunturalmente en este momento en Río, sino de la actitud del titular de la CONADE, que ha venido siendo ya un escándalo, pero que nos debe servir de pauta para tomar decisiones realmente que cambien la situación del deporte en México. Que creo que por ahí tenemos un video, ¿verdad, Hugo? Ya vamos a ver, es una crítica que se hace, digamos, en un noticiario que se transmite en los Estados Unidos de Norteamérica. Vayamos a verlo. Las medallas que han ganado los deportistas latinoamericanos en las Olimpiadas, México no se ha llevado ninguna, y esta es la razón por la que le han llovido severas críticas al jefe de la delegación de ese país, Alfredo Castillo, a quien se responsabiliza del fracaso. Juan Carlos Altamirano nos cuenta. A 6 días de que la delegación mexicana debutara en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, aún no ha ganado una sola medalla. Por eso ya hay voces que ven como un fracaso su participación en la gesta deportiva. Además, le ponen nombre y apellido a lo que ya parece una gran decepción. Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional del Deporte Mexicano. Es un personaje bastante polémico. Él en sí mismo, su personalidad es una personalidad conflictiva. El nivel de frustración que la delegación azteca ha dejado hasta hoy en Río de Janeiro se puede contar así. Desde Sydney 2000, México ha ganado en total 20 medallas, 4 de oro, 8 de plata y 8 de bronce, menos que los 22 oros que hasta hoy cuenta por sí mismo Michael Phelps. Alfredo Castillo es el responsable directo del desempeño de los atletas, pero en lugar de verificar los resultados de su equipo, asistió a las Olimpiadas con una desmesurada comitiva que rebasa las 15 personas y se ha dejado ver en pleno romance con su acompañante. El deporte mexicano ha tenido fracasos y pésimas actuaciones en estos Juegos Olímpicos hasta el primer corte en la primera semana el día de hoy. Este no ha sido el único fracaso de Castillo en su carrera. Los traspiés comenzaron desde aquella época en la que trabajó en la Procuraduría de Justicia del Estado de México con la inverosímil historia de la niña Polet, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de dicha entidad. Luego, en su paso como comisionado para la pacificación de Michoacán, dejó más dudas que respuestas, de acuerdo a la opinión de este analista.
se recibieron muchos recursos públicos también en Michoacán. Él manejó un presupuesto público, algunos le decían el virrey, designado desde el centro. Mientras los días pasan, el nivel de conversación de Alfredo Castillo se basa en justificar el por qué su pareja sentimental utiliza el mismo uniforme que los atletas. Aún faltan disciplinas en las que México mantiene viva la ilusión de obtener tan solo una medalla. Pero el mismo Alfredo Castillo parece pesimista cuando asegura que si en México existiera un Michael Phelps, la burocracia mexicana lo frenaría. En Ciudad de México, Juan Carlos Altamirano, Univisión. Bien, pues abierto el tema, vengan las opiniones al respecto. Rufián, el señor Castillo. Bien, el tema pues ahorita tiene una actualidad, sobre todo pues por la amplia propaganda que ha habido en todos los medios, ¿no? Lo primero fue que, bueno, Televisa y TV Azteca, por fortuna, yo digo, no fueron los que transmitieron oficialmente este evento olímpico. Particularmente, bueno, hay canales privados, pero a nivel público es el Canal 11 y Canal 22 quienes están transmitiendo las Olimpiadas. Y lo que han hecho estos cronistas de estas televisoras es tratar de ocultar, igual que Televisa y TV Azteca. No hay diferencia, de verdad que es decepcionante que esos canales que se dicen más objetivos quieran ocultar o pretendan ocultar lo que es este desastre que hoy se refleja en una competencia olímpica. Es decir, México se ve hoy en esta competencia como lo que es un país en donde no se aplican ni hay, por cierto, una política deportiva ni a mediano ni a largo plazo, y en donde los dirigentes, particularmente el señor Alfredo Castillo, como ya se vio en el video, pues van a derramar los recursos que son públicos para irse a pasear y para después venir con una serie de justificaciones. Yo solamente quiero comentar, para dar paso a sus opiniones, un aspecto que es de verdad para llorar. Los boxeadores, uno de ellos está en una etapa de final, junto con dos más, hace unas semanas andaban boteando para poder sufragar los gastos que conlleva el poder acudir a un evento de esta naturaleza. Y te hago un comentario ahí, como en los viejos tiempos, ¿me permites una aclaración? Claro. Cuando se utiliza cuando el orador está omitiendo algún detalle. Así es. Y en ese momento, cuando estaban boteando, Alfredo Castillo, desde ahora, como los políticos en las redes sociales, en su Twitter, dijo: a mí no me afectan los chantajes de los federativos. Es decir, él allí acusó a este boxeador y a su federación que querían chantajearlo. Dice nada más, ¿no? Es decir, entonces, por un lado, ahí la muestra, ahí la primera pregunta sería, Jorge y Oscar, la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, junto con las respectivas federaciones, ¿en qué se gastan el presupuesto destinado para las competencias fogueo nacional e internacional de los deportistas de alto rendimiento? Porque, bueno, un deportista que llega a una competencia de esa naturaleza es un deportista de alto rendimiento. Que, por cierto, quiero decir que hay deportistas que muy molestos han dicho, con cierta razón, que ya quisieran ver a cualquier ciudadano que pudieran hacer, digamos, tener las habilidades o la experiencia o la habilidad deportiva para poder acudir a unas Olimpiadas. Efectivamente, no cualquiera lo puede hacer. El asunto es que, bueno, son gente que se dedica ya casi de tiempo completo a estas competencias y que no tienen nivel competitivo. Y no solamente con países como Estados Unidos o contra países como Estados Unidos, que uno ve las televisoras y parece que fuéramos una colonia norteamericana, porque festejan el medallero norteamericano como si fuéramos aquí Puerto Rico o Panamá, ¿no? Una estrella más de los Estados Unidos. Los cronistas del Canal 11 y 22. Y la siguiente consideración que digo es, ¿cuál va a ser el destino del deporte en México? De seguir tipos, como lo decía Oscar hace un momento, que no solamente no saben nada de la secretaría que dirigen, sino que están inmersos en altos grados de corrupción. Oscar, en cualquier otro país, una persona que lleva a su pareja sentimental, sea quien sea, a pasear, constituye un delito, incluso en el orden penal, porque está gastando recursos del erario público
hay una desviación. Haces exactamente el primer señalamiento coherente que yo he escuchado, porque todo el mundo critica que por la forma en que contesta, que porque lleva a la novia, pero nadie se ha atrevido a decir, y tan sencillo como esto, conforme a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, él está distrayendo del erario público para fines personales, no tan solo para él, sino para terceros, el dinero del erario público, por lo cual él debe ir a la cárcel, debe ir y contestar esto ante un ministerio público, porque alguien, y como él lo dijo en un momento, bueno, pues cada quien es muy libre de traer a quien sea para que vea los juegos, pero nada más ubiquémonos en esta hipótesis, en un tratamiento de análisis desde la perspectiva de la Ley Federal del Trabajo. Si mal no recuerdo, la Ley Federal del Trabajo considera que el pago de salario y el tiempo de servicios es todo tiempo que se emplea al servicio del patrón. Claro. Y el horario de trabajo es todo aquel, es el tiempo que se estipula para que este contratado preste sus servicios. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y como parte del salario también, en muchos casos son las prestaciones que tanto han criticado los empresarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces resulta ser que si a este señor de la CONADE el gobierno le paga un salario, no el gobierno, nosotros los ciudadanos le pagamos un salario por estar al frente de la Comisión Nacional del Deporte. Y hoy esa comisión tiene un evento que es en Río de Janeiro. Y entonces, yo no sé si sea necesario o no, pero bueno, de hecho, el director de la CONADE está en Río de Janeiro. Entonces, ahí el señor Castillo está a guisa no de turista, está a guisa de ser el director de la CONADE. Por tanto, todo el tiempo que él esté ahí, le está siendo pagado. Así debe decir su contrato individual de trabajo. Porque además al señor le pagaron el avión, se le pagó el avión, se le paga el hospedaje y se le paga la alimentación. Más aparte los viáticos, como dice Jorge Luis. De tal manera que su tiempo completito, es decir, ahí lamentable, porque así lo quisieron también los capitalistas al modificar la Ley Federal del Trabajo, las 24 horas debe estar a la disposición del patrón. De tal suerte que él no puede darse media vuelta, darle un besito y un arrumaco a su novia, porque está faltando. Es decir, está dejando de hacer su trabajo por estar acariciándole las piernas o lo que le quiera acariciar el señor a su novia. ¿Quién es su patrón? ¿No? Y el patrón evidentemente somos nosotros, el pueblo. Pero, ¿qué creen? En este país la Constitución dice que el presidente es quien ordena, y sobre todo a su gabinete, sobre todo al gobierno federal, y que para ello hay un reglamento de la administración pública, de las entidades públicas, es decir, de todos los despachos del gobierno. Entonces yo con esto quiero concluir esta parte del análisis, en donde el señor no tan solo tiene una forma majadera e insolente de responder, sino se le deben fincar cargos por daños al erario nacional, porque ahora nada más resulta, fíjense, un dato breve de este tipo es que contrató primero su novia, al parecer, eso a nosotros no nos interesa quién sea su novia, ¿no? Pero lo vamos a decir porque esto tiene consigo otras implicaciones. La señora se llama Jacqueline Tostado, y Jacqueline Tostado tiene una hermana, cuya hermana está trabajando en la CONADE. Entonces el señor Alfredo Castillo en declaración pública dijo, sí, tengo una relación sentimental y está aquí mi pareja, porque así la llamó. Y en términos legales, la unión libre en este país tiene derechos, ¿no? Sí. Alguien que vive en pareja, en amaciato, como se decía antes, o en concubinato, que son palabras que les molesta mucho a la gente joven. Yo no soy su concubina, soy su pareja. Bueno, si dice el Código Civil, ¿no? Bien. Es su pareja, concubina o amacia, lo que quieran. Claro. Bien, pues resulta ser que la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos dice que no puedes tener bajo tu administración a parientes en primero, segundo y tercer grado. Y resulta ser que esta señora, Jacqueline Tostado, tiene a su hermana trabajando, o más bien dicho, Castillo tiene a su hermana trabajando con él. Y luego más adelante también se llevó en la subdirección general, en donde colocó al señor Pedro Luis Benítez Vélez con un ingreso de 80,000 pesos al mes.
quien había trabajado con Castillo en la Procuraduría General del Estado de México, y este señor subdirector está también allá junto con su esposa. Entonces, bueno, está muy claro que más allá de irnos, como todo el mundo dice, el linchamiento mediático por los fracasos deportivos, Alfredo Castillo, no, el señor Alfredo Castillo tiene una sola constante. Primero, el grado, y esto no es una monjería, el grado de su estupidez mental lo ha dejado de manifiesto por donde ha pasado. Estado de México, se le perdió el cadáver de la niña Paulette. Lo encontró hasta 8 días después envuelto en una sábana. Y por eso su cuate Peña Nieto lo felicitó. Lo de Michoacán. Lo felicitó y además lo premió en cuanto llegó a la presidencia de la República. Virrey. Lo mandó, precisamente como dice Jorge Luis, como virrey a Michoacán. ¿Y qué pasó en Michoacán con el señor Castillo? Se agravó la violencia. Entró en contacto y en contubernio y con acuerdos con los cárteles de la droga. Y eso es un delito. Ahí está el famoso americano, que ya quedó claro que ese tipo no era una autodefensa, sino era parte del grupo de narcotraficantes, de los caballeros templarios, que después se pasa a militar. A las autodefensas. No, se pasa a militar en otro cártel, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero encubierto en la revuelta que levantaron las autodefensas en Michoacán. ¿Y qué hizo el señor Castillo? Metió a la cárcel al doctor Mireles e hizo acuerdos con el narcotráfico. ¿Y qué resultó? Peor violencia en Michoacán. Y la violencia que se dio en Tanahuato y que se dio en Apatzingán no ha sido llamado a cuentas el señor. Y ahora en la CONADE. Lo llevaron a la CONADE. Yo ahí la dejo, entonces la constancia es, incluso fíjense nada más a donde llega un periodista, un periodiquero de estos de la derecha que escribe para Universal, cómo estarán las cosas de revueltas que él dice, y lo voy a referir en sus palabras. Dice, todos podrían ser responsables de nuestro fracaso olímpico. Eso dice el Comité Olímpico Internacional, las federaciones, los jueces y otros atletas, menos Alfredo Castillo. Entre los muchos males que nos aquejan en México tenemos el clásico de todos somos pendejos menos yo. Así lo dice el señor Luis Cárdenas al referirse del señor Alfredo Castillo, quien lo entrevistó semanas antes en su programa de MBS, y claro, ahí cuando lo tiene de viva voz, pues le habló con mucho respeto, pero aquí le dice que todos son pendejos menos el señor Castillo. Es decir, entendemos la metáfora que el pendejo, perdón por la expresión, es el señor Castillo, pero vean en qué talante quieren que llevemos la discusión. A este nivel quieren que llevemos la discusión. No es con majaderías, ni con pendejos, ni con tontejos, no. Es con fincarles responsabilidades por lo que han hecho. Claro. Bueno, pues yo rápidamente vertiré mi opinión sobre el fracaso de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? Esta es una muestra más del fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? En todos los rubros. Yo casi prácticamente resumo en una palabra lo que ha sido el gobierno de Peña Nieto. Y no ha sido ajeno, efectivamente, el deporte mexicano. Con estos magros resultados y en donde, pues aquí hay una cuestión, David, que yo no estaría de acuerdo contigo en función de cómo algunos deportistas han querido justificar su participación, ¿no? Decías, por ejemplo, creo que la chica está de tiro con arco. A mí me parece que sí, en buena medida, independientemente de que casi se dedican de manera profesional a la actividad que están realizando, es un esfuerzo prácticamente individual, ¿no? Porque sí, si se tuviera otro tipo de apoyos, pues los resultados serían totalmente distintos, tomando en consideración efectivamente el nivel presentado, porque no es producto de la casualidad que lleguen a los propios Juegos Olímpicos, ¿no? Por una parte, y por otra parte también quiero dar una opinión, que también los medios a los que señalamos nosotros, que ha sido el principal aliado del sistema de gobierno en nuestro país, todos, que ha sido Televisa. Todos. Pero incluso principalmente el 11, Televisa y TV Azteca, 22, ¿no? No hay diferencia. Televisa y TV Azteca, que han sido sus principales aliados de hoy, y que hoy, en buena medida, como dices tú, ocultan, ¿no? La mala dirección, pues, del deporte en México, pero no solamente en México, en muchas cosas, pero además rápidamente encuentran cómo hay distractores, ¿no, David? Para no meterse a una crítica más enérgica, es decir, de mayor peso en todos los medios, sino que van encontrando estas mismas televisoras, la cuestión de los distractores, ¿no?
cómo era el levantamiento de los hijos del Chapo, o también la cuestión de los departamentos de la Gaviota en Miami, Angélica, ¿no? O sea, pero principalmente de los hijos del Chapo van encontrando cosas y distracciones, no se hable de los departamentos de la Gaviota, ¿no? Igual distraen con que pero no se discuta mucho el incremento de las gasolinas, de la electricidad y otras cosas que me parecen son distractores, David, ¿no? De manera muy, muy profunda. Me llamó mucho la atención que en esta semana estaba yo visualizando en este canal de Televisa y de su conductor estrella, López Dóriga, que por cierto ya se va, que está haciendo una entrevista a Peña Nieto respecto a cómo zafarse de todas esas cosas. No faltó quien habíamos ya nosotros comentado que le habían dicho a Peña Nieto que él no salía a responder de todos los acontecimientos del alza de la gasolina, etcétera. Le estaba dejando pasar como si nada. Y entonces encuentra en su aliado que ahora le están haciendo una entrevista de lo que Óscar siempre ha señalado a modo, ¿no? Sí, solamente aparece con el principal entrevistador en Televisa, ahí en Los Pinos, preguntando qué quiere usted que le preguntemos, señor presidente, y él va. ¿Qué horas son, señor presidente? Así, no, más o menos está. Total, estamos casi llegando al final del programa. Yo quiero dejar abierto estos 2-3 minutos que nos restan, Óscar, para que den su opinión. El gobierno, en mi opinión, que va de la mano el fracaso en las Olimpiadas, se podría decir de los deportistas, más bien es un fracaso del gobierno de Peña Nieto, que está hecho pedazos. Y tiene hecho pedazos al país. Bien, pues mi editorial, en todo caso, la puedo resumir en los fracasos de Castillo, son los mismos fracasos que tiene Enrique Peña Nieto. Así es. El primero es que Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de tener iniciativa y responsabilidad. Surgen los problemas y no tiene la iniciativa para resolverlos. Hay un listado que dice que tras imponer 13 reformas estructurales que pretendían activar y concentrar la administración del país, el gobierno de Peña Nieto se hizo aún más inoperante e incapaz de resistir los desafíos en los que se ha enfrentado, tales como el caso de Iguala, el Chapo Guzmán y el escándalo de la Casa Blanca. Esto deja en claro qué es a lo que nos referimos cuando decimos tiene falta de iniciativa. Y es precisamente en este momento, ya no digamos como debiese ser aplicada la ley. Bueno, ¿qué hasta como político mediato es tan torpe Peña Nieto? Porque yo creo que le levantaría unos puntos, o tal vez hasta le resolviera parte de su impopularidad, si él en este momento anunciara, no él directamente, o si quieren él, que ha sido cesado el señor Alfredo Castillo, que se encuentra en Brasil, y que al momento de ser cesado entonces también se le ha extendido la información. Esto sería lo correcto que hiciera Peña Nieto, es lo que estoy diciendo, que los boletos de avión de toda su comitiva los van a tener que costear ellos, puesto que ya no son funcionarios públicos, y que ya no se tomen ni la molestia de llegar a su oficina, porque sus chivas y todas van a ser puestas en la calle, porque ha sido cesado fulminantemente, para que quede después sujeto a la aplicación de las normas correspondientes o de las leyes que hayan sido violentadas por él. Eso es lo que haría un presidente con dignidad, en donde le queda claro que dice que también los políticos son responsables de las percepciones. Pues esta percepción que tenemos de él es francamente desastrosa, pero es más desastrosa la percepción que tenemos del pueblo de México, que como decíamos hace un rato, prefiere ir a pagar a los hospitales privados que ir a hacer una fila a los hospitales públicos, ya sea a los que tienen derecho y a los que han aceptado no pertenecer por trabajar en outsourcing. Ese es un enorme problema. Esa es parte de las responsabilidades que luego a los viejos nos dicen: tú estás amargado, tú peleas de todo, el imperio ya llegó. Yo con eso me despido. Simplemente comentar que no van a cambiar la situación, porque vamos a ver que los análisis van a estar y las culpas se van a estar echando mutuamente. No van a cambiar la situación deportiva en este país mientras no haya infraestructura, mientras no haya entrenadores y mientras no haya trabajo en niños y jóvenes, que no lo hay en este país. Nada más doy un dato. En Australia, no estoy hablando ni de Estados Unidos, hay 10,000 albercas en el país. Y más canguros. Australia es una potencia en natación. Entonces, ¿cuándo vamos a poder nosotros igualar
las potencias en cualquier Un deporte comentario ahí, David. si efectivamente no se invierte. Fíjate que casualmente esto que estás diciendo, yo escuchaba que en México también tenemos una infraestructura importante en términos de lo que es la natación, es decir, albercas, plataformas para clavados, etcétera. Hay infraestructura, pero no es aprovechada. Sí, son las malas políticas que no permiten un desarrollo más importante. Simplemente no hay entrenadores de ningún deporte. Usted va a un deportivo y la gente está haciendo deporte como Dios le dio a entender. Entonces, mientras no haya esa inversión en un gobierno que no le interesa no solamente el deporte, sino la salud, no hay gobierno. Ni la educación. Eso es, hay que cambiar. Entonces, ya proyecto. No hay gobierno, no hay Y yo creo que lo que acabas de decir, Oscar, es muy, muy importante. Tenemos que demandar los mexicanos, porque ya estuvo suave, el hecho de que este señor tiene que responder penalmente de lo que hizo. Bien. Bien, pues nos despedimos. Le agradecemos muchísimo al compañero Hugo, que en la cabina nos auxilia y nos hace posible que este programa llegue a su fin y al término que ustedes nos puedan ver. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Hugo. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.